Bien, buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, seguimos consternados con esta situación de Venezuela, lo que está ocurriendo allí con relación a lo que han sido los rescates de los los que han perecido, ¿no? En los edificios, en esos derrumbes que han habido en Catialamar, en Cabaralleira, en, en La Guaira. Y queremos explicar algo ya más detallado de lo que ocurrió el día 24 de junio, 24 de junio, cuando se produjo el terremoto. Básicamente hay una falla que se llama la falla de Bocoló. Es una falla que muy pocos geólogos la pueden distinguir porque eh, la, el rompimiento que hay entre las rocas en esa falla, es decir, la grieta que se ve, es muy mínima. Eso está en la frontera prácticamente con Colombia, la falla de Bocoló. Pero prácticamente usted tiene una falla que en este caso es una falla o sea, hay varios tipos de fallas. Yo les voy a explicar más o menos rápido cómo funcionan las fallas. Hay unas fallas que se mueven norte-sur. Esas fallas son dos líneas de roca, porque en la corteza terrestre las rocas están muchas veces formadas en una masa uniforme y otras veces están formadas por líneas paralelas de roca. Esas líneas de roca paralelas dejan una grieta, como se ve ahí una grieta. Unas abren hacia norte-sur, es decir, unas abren hacia arriba o pueden tener este movimiento, norte-sur. O sea, es un movimiento que es el movimiento que se mueve en ese tipo de fallas. Hay otras fallas que son las rocas están entrelazadas. Las rocas están entrelazadas. Entonces, esas rocas lo que hacen es que cuando va a pasar el magma caliente que viene de abajo de la tierra, es decir, que viene de el mismo magma de la tierra, lo que hacen es que cuando va a pasar esa formación de calor, lo que hacen es que abren. Entonces, ese tipo de falla es la que forma los volcanes, las montañas, es decir, son fallas que son volcánicas, son fallas que se abren y dejan pasar entonces el magma que sube del centro de la Tierra. Y hay otro tipo de falla que son como la falla de Bocoló y la falla de San Sebastián, que se mueven así. O sea, así. Se mueven así. Este o este. Se mueven así. Abren así. En este caso, cuando es la placa del Caribe, se mueve hacia el este, así. La placa del Caribe se mueve hacia el este. Y la placa de Sudamérica se mueve entonces hacia el norte. La choca y se mueve hacia el norte. Entonces lo que ocurre en la falla llamada de Bocoló es que la placa de Sudamérica se mueve hacia el norte y la del Caribe se mueve hacia el este. Es un poco así, ¿no? Esta es la del Caribe, se mueve hacia el este y la de Bocoló se mueve hacia el norte. Entonces, en ese choque de las dos placas se forma esa grieta, que es un borde de placa, pero lo que son dos rocas alineadas, porque una falla no es más que dos rocas alineadas. Entonces, ese tipo de falla, que es, como te digo, imperceptible, muy difícil de poderla reconocer, porque a veces ni siquiera la grieta se ve, como la de Bocoló. Esa falla tenía una energía elástica en el interior tenía una energía elástica que sobrepasaba los 200 años. 200 años. Lo que ocurrió fue que por un fenómeno que fue un terremoto
de 7.2 que rompió esa roca de Bocoló, que es el borde de Venezuela con Colombia, donde está esa falla de Bocoló. Esa falla, ese rompimiento de 7.2 golpeó la otra falla, que es la continuante de la Bocoló, que es la de San Sebastián. Entonces ese mismo 7.2 rompe la de San Sebastián y produce y deja salir esa energía elástica de San Sebastián, que era 7.5. Era 7.5 porque el desplazamiento de la de San Sebastián es 200 kilómetros. O sea, es muy grande esa falla de roca, es muy grande y es hacia el este. Entonces, esa energía que estaba en Bocoló, que estaba almacenada en Bocoló, norte-sur, se va entonces al este, del oeste al este, en San Sebastián, y se encuentra con otra falla que se encuentra en Maiquetía. Esa falla que se encuentra en Maiquetía, que no me recuerdo cómo que se llama, es la falla que genera que esas ondas se interpongan, y entonces ahí se produce una situación que es un desplazamiento de subducción, es decir, que la placa del Caribe en esa zona de Maiquetía lo que hace es que rompe en subducción, se mete prácticamente por adentro de lo que es el mar, digamos, y eso va generando un desplazamiento de unas cantidad de agua, sedimentos y otros materiales, que eso en el momento del terremoto de 7.5, cuando golpea esa falla de Maiquetía, entonces produce todo ese aluvión de todo ese material almacenado en el fondo de la tierra, es decir, la misma superficie de la tierra, toda esa cantidad de arena, de roca, de mar, con toda esa fuerza de esa onda elástica de la misma placa de San Sebastián, produce entonces un movimiento muy, muy, muy fuerte de la corteza de la onda S, que es la onda más fuerte del terremoto. Un terremoto como cuando usted tira una piedra en un estanque y usted ve que se producen varias ondas concéntricas. La primera onda que se produce, la del medio, es la que se llama onda P. Esa onda P es una onda suave, que generalmente lo que mueve muy poco. Se siente como un temblor de tierra, pero pequeño, esa onda P. Pero cuando llega la onda S y las otras ondas, las ondas E, ya usted tiene entonces un movimiento de gelatina de la tierra, ¿no? Se produce un movimiento mucho más fuerte, ya en un 7.5 estamos hablando de una fuerza y un poder inmenso de destrucción. Pero cuando ese poder inmenso de destrucción tiene una onda de corte, porque se llama onda de corte, cuando la onda corta, esa onda de corte, que es la más fuerte, cuando esa onda de corte impacta a los edificios, prácticamente la tierra se inclina, los edificios no tienen manera de sustentarse y entonces se desploman, se derriban, caen totalmente. Porque la gente dice, no, porque los expertos, perdón, porque yo no soy un experto, pero los expertos dicen que los geólogos dicen que cuando el suelo es sobre roca, los edificios resisten mucho más. Yo no estoy tan convencido de eso. Yo no estoy tan convencido de eso porque yo no tengo tal vez suficiente nivel empírico de campo para yo haberlo comprobado y decir, sí, es verdad, sobre roca no se cae, sobre arena sí es mucho más. O sea, yo no puedo decir eso porque, bueno, lo dice la Biblia, pero yo no puedo decir eso porque yo no lo he visto. Empíricamente,
a nivel de experimentación, de metodología de campo, yo no lo he visto. Entonces no lo puedo comprobar. Y como no lo puedo comprobar, entonces no lo afirmo. Pero sí es verdad que ese tipo de movimiento es tan fuerte, tan poderoso, que no hay ningún tipo de garantía de que una columna te vaya a aguantar un edificio. No lo hay. Porque depende de muchas circunstancias, de cómo venga la onda, de qué dirección lleve, qué amplitud lleve. Son muchos factores en que el suelo uno más. Es como usted dice, bueno, pero el cáncer se produce porque es la alimentación. No, no es la alimentación. La alimentación es como un 5% del cáncer. Un cáncer se produce más bien por hormonas, por otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con exactamente el tema hormonal, el tema genético, el tema ambiental, el tema radioactivo, o sea, son varios tipos de temas. Y a lo mejor la alimentación, usted cree que se está alimentando bien y usted le da un cáncer, porque es un 5% solamente del cáncer. Ah, el tabaco, claro, el tabaco, el alcohol, ya esos son lo que determinan, ¿no? Pero en un terremoto es lo mismo. Un terremoto lo que determina verdaderamente si un edificio se va a caer o no son muchos diferentes, eh, muchas diferentes especificaciones y que no necesariamente tienen que ver con que sea roca o sea arena, o sea limo, o sea no. Hay muchas circunstancias diferentes. Porque los edificios, por ejemplo, yo estuve viendo los edificios de la urbanización de Hugo Chávez. Y la urbanización Hugo Chávez está. Lo que se ve de la estructura de lo que quedó es un acero de calidad, es un acero que se utiliza en Europa, en Holanda, y se utiliza muchísimo, claro, no para edificios, pero se utiliza para casas. Y es un acero resistente, es sismoresistente ese acero, porque ese acero, así como se ve que es frágil, es súper fuerte, pero es un acero amorfo, y es un acero bueno, y eso lo construyeron los turcos, fueron arquitectos turcos, o sea, no, y ellos tienen experiencia en terremotos en Turquía, o sea que no es un acero de mala calidad. Lo que pasa es que ahí hubo una onda de corte que fue con una potencia impresionante y los edificios se dieron, no pudieron sostenerse, no pudieron mantener eh, lo que es la sustentación porque la tierra también se pudo haber inclinado y el edificio pierde entonces toda su capacidad de gravedad. O sea, son muchas cosas. Pero en sí fue prácticamente eso. O sea, una falla de movimiento este-oeste, como es la falla de San Sebastián, presionada por una falla que rompió primero, que fue la de Bocoló, que tuvo en ese caso un rompimiento de 7.2. Ese 7.2 golpeó la otra falla, que es la continuante de Bocoló, que es la de San Sebastián. Y ahí se produjo entonces el otro terremoto por esa energía elástica que tenía la de San Sebastián, que fue de 7.5. Pero en realidad se puede hablar de dos diferentes terremotos. Bueno, eso, si hay 40 segundos de diferencia entre uno y otro, es lo que han tomado los geólogos, los expertos, para decir que fueron dos. Pero en realidad el que inicia, porque los volcanes cuando erupcionan, prácticamente erupcionan por una razón, que es un pequeño sismo. Un pequeño sismo es el que detona el volcán, es como el motor de arranque de la explosión del volcán. Para que todo ese magma y toda esa lava termine erupcionando, tiene que haber un pequeño terremoto en el interior del volcán que produzca entonces esa estampida de esa explosión. Ahora, decir que son dos, bueno,
un poco dudoso, la verdad. Que son dos fallas, sí, pero una es continuación de la otra. Entonces, bueno, eso es lo que ha, prácticamente lo que yo entiendo de lo que yo he visto. Ahora usted saque sus propias conclusiones.